Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Pues estamos iniciando semana y a esta hora y con nuestra programación habitual, pues contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Si es que, Boris, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, querido Jorge. Bien, después de una noche o de un día ayer saliendo de la tormenta. Ha sido un día difícil para los que esperábamos otro resultado, pero de todas maneras creo que ha sido una fiesta de la democracia, donde los ciudadanos salen libremente a votar por el candidato que ellos consideran que los representa, y pues esos son los resultados. Y lo que surge en mi corazón es, ¿y ahora qué? Entonces vamos a hablar un poco de eso desde el punto de vista obviamente cristiano, ¿sí? Desde el punto de vista como cristianos, la pregunta es, ¿y ahora qué? Espero de todo corazón se puedan identificar conmigo de alguna manera en la intención que tengo de hablar sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Jorge, por el espacio. Entonces vamos a orar. Padre querido, gracias por tu amor, tu fidelidad, por tu compromiso para con nuestras vidas, para con esta nación. Definitivamente, Señor, somos absolutamente finitos, limitados en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hacer las cosas, porque no lo entendemos todo, Señor. Pero tú eres un Dios absolutamente poderoso. Tú gobiernas y sobregobiernas. Tú tienes el gobierno y eres soberano por encima de todas las cosas. Y definitivamente, Padre, nuestra confianza está puesta en ti. Te damos gracias porque la vida va a continuar. Nos tocó levantarnos y enfrentar la vida de todas maneras. Y así va a seguir seguramente. Las cosas van a cambiar y la pregunta de hoy es, ¿y ahora qué? Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La pregunta que viene a mi corazón después de, obviamente no puedo dejar de hablar de otra cosa, pues sería un poco ridículo pretender no hablar de lo que pasó el día de ayer. Entonces, me tomo la libertad de hablar solamente a mi nombre mío. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo pienso. Y lo que voy a expresar es solamente lo que hay en mi corazón con respecto a lo que se viene de aquí adelante para nosotros los cristianos. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? Entonces, la pregunta que yo me hice al levantarme esta mañana, ¿y ahora qué? Entonces, me di cuenta que no puedo cambiar mi agenda porque tengo una agenda que Dios ya me la dio, en la cual estoy trabajando desde hace años, varios años, y no la puedo cambiar. No la puedo cambiar no porque no quiera, sino porque las agendas que Dios nos pasa no es permitido cambiarlo a mi gusto, ¿no? No es porque, no, ya me cansé de esa agenda, voy a hacer otra. No, hay una agenda que Dios nos pasa a nosotros, sus siervos, y a cada cristiano, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un rol en este mundo que cumplir. Y entonces la agenda para mí no va a cambiar, sigue siendo la misma. Y entonces uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Pues van a pasar muchas cosas, obviamente, a nivel gubernamental, porque, digamos, el señor Petro tiene otras ideas que no son necesariamente a las cuales nosotros estamos acostumbrados a vivirlas. Pero debemos también aceptar con
hidalguía, con valentía y con mucha humildad también, que la derecha ha fracasado. Es una derecha fracasada, tristemente. La corrupción ha dañado nuestro país. Y todos estaban esperando un cambio. Y lo que se veía en el espectro del panorama político de nuestra nación es que el señor Petro promovió la palabra cambio. Queremos un cambio. Estamos cansados de los mismos gobernantes, de la misma derecha. Estamos cansados. Y el señor Rodolfo Hernández era también una propuesta de cambio, aunque él no se alió con ningún partido político, era una propuesta de cambio. O sea que los votantes, los que salimos a votar, estábamos saliendo a votar por un cambio. Obviamente, la derecha tradicional no llegó a segunda vuelta, era por esa razón, porque los colombianos, de alguna manera, estábamos queriendo un cambio. La pregunta del millón es, ¿ya está ahora uno de los dos que proponían cambios para nuestra nación? Y es el señor Gustavo Petro, entró ahora, va a ser nuestro presidente, y él va a gobernar durante 4 años. Y yo espero de todo corazón que solo sean 4 años. Que él, si quiere perpetuarse en el gobierno, pues que se vaya otra vez a las urnas para decidir si el pueblo de Colombia realmente quiere o no otros 4 años que él quiera seguir gobernando. Espero que así sea y bueno, eso es todo lo que yo puedo esperar, digamos, de un gobierno así. Lo que venga por delante, todos nosotros sabemos que las cosas van a cambiar radicalmente, ¿no? Para todos los colombianos, porque todo lo que se decida a ese nivel, de una u otra manera, va a afectar nuestro diario vivir. Esa es la realidad. Entonces, voy a hablar desde el punto de vista de una cosmovisión bíblica, de cómo es que nosotros debemos movernos en medio de las naciones en las cuales Dios nos ha sembrado. Entonces yo considero que estas elecciones han mostrado a una iglesia bastante dividida en sus criterios, bastante dividida en su formación, bastante dividida en colores de partidos, bastante dividida en doctrina, bastante dividida en conceptos, en propósitos, tanto así que el candidato que representaba a los cristianos evangélicos, bueno, por lo menos en apariencia, era el candidato John Milton, que tristemente no alcanzó, o sea, los votos en blanco fueron mayor que los votos que él recogió en esta contienda electoral. Y eso muestra eso tiene que mostrarnos a nosotros como iglesia la inmadurez en la que vivimos, tristemente. Yo veo que hay una inmadurez fatal, terrible, triste. El panorama es desolador en la iglesia con respecto al tema de la política. La mayoría de nosotros ignoramos la cosmovisión bíblica de gobierno, ignoramos el tema. Y entonces, a la hora de la verdad, somos bastante religiosos, bastante místicos a la hora de definir las cosas y los términos. Muchos en este tiempo me decían, Boris, al fin, ¿para qué salir a votar? No tiene sentido, porque Dios es el que decide quién va a ser presidente. Yo no puedo entender que una persona piense de esa manera cuando el sistema social político de esta nación en la que Dios nos puso aquí en Colombia, para los cristianos, ateos, gnósticos, brujos, progresistas, del grupo LGTBI, etcétera, cualquier ciudadano, a cualquier grupo que pertenezca, hay una sola forma de demostrar qué es lo que yo quiero para el futuro de mi nación, y es cada 4 años salimos a votar por algún candidato.
Entonces yo no puedo echarle la culpa a Dios de que Dios quiso que fulano de tal sea presidente y este no. No, eso obviamente no es una democracia, obviamente eso es un absurdo, pero los cristianos pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque pues, quién sabe por qué. No entiendo por qué un cristiano llega a pensar de esa manera. Pero uno trata de convencerlos y no los convences por nada del mundo porque somos así igual, tapados, cerrados y defendemos nuestras ideas aún con la vida si es necesario, a pesar de que estemos equivocados. Y nos cuesta escucharnos, esa es la verdad, nos cuesta escucharnos. Entonces la pregunta del millón, ¿y ahora qué? Había dos posibilidades que yo alcanzo a entender y a ver en medio de este panorama político en que hemos vivido estos días. Nosotros como iglesia somos esa iglesia cómoda que quiere vivir en la comodidad sin afectar la sociedad. Nos gusta tener nuestra reunión el domingo y luego salir del domingo a la iglesia a nuestras casas, sentarnos a ver televisión, ir a pasear, tratar de vivir lo mejor que se pueda, no importa si el mundo alrededor nuestro se está cayendo o no, mientras a nosotros no nos toque, estamos felices. Entonces había dos formas en que yo consideraba que podíamos ver las cosas. Una es que el señor Rodolfo, el ingeniero Rodolfo, gane las elecciones y otra vez la iglesia entre en el letargo de siempre. En una hamaca, meciéndonos, viendo cómo este mundo se deshace cada día en las ideas. Y la iglesia, bien, gracias. Porque cuando nosotros queremos definir y decir, es que ese candidato a mí no me representa, porque es que ese candidato, lo que pasa es que apoya el aborto, apoya al LGTBI, apoya el progresismo, y el otro también, entonces yo voy a votar en blanco. Entonces eso es una falta de entendimiento, eso no entiende nada, no entiende nada, no entiende que un partido político, un presidente, no va a cambiar esas cosas. Tal vez las afirme, tal vez no las afirme, pero el corazón del hombre solamente va a ser cambiado, según nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios y en su palabra, creemos que solo Dios puede cambiar el corazón del hombre a través de la predicación de la palabra. Entonces, ese no es un problema del gobierno, ese es un problema que la iglesia debiera resolverlo a través de la predicación de la palabra y de hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado, que Él nos ha enseñado. Y nosotros estamos esperando que el gobierno haga ese rol que a nosotros la iglesia nos toca. La pregunta del millón es, ¿ahora qué? Yo creo y considero que si Rodolfo hubiera ganado, la iglesia hubiera quedado en el mismo letargo de siempre. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos dos posibilidades. Con Rodolfo teníamos dos, o dormirnos o realmente trabajar estos 4 años para dar la batalla cultural en la que nos estamos debatiendo día tras día. ¿Cuál es esa batalla cultural? Es una batalla de ideas. Es una batalla de ideas, eso es todo. Y la labor de la iglesia es que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. Nosotros debiéramos dar razón de nuestra fe, del por qué nosotros creemos de esta manera, sin imponer, sin denigrar, sin insultar, pero sí debiéramos dar razón de nuestra fe. Ese es nuestro rol. Entonces la pregunta del millón, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, ahora debemos seguir en eso. Esa es nuestra labor. Solo que yo creo ahora que debemos hacerlo con mayor intensidad que antes. Porque si hay algo que yo creo que este gobierno que ha entrado ahora, nombrado democráticamente, obviamente va a apoyar con todo, sin ningún freno, a los grupos LGTBI, a la ideología de género, ideas progresistas. Quién sabe, nos van a meter las cartillas del LGTBI a los colegios, me imagino. Yo creo que va a ser así, a ese precio ahora. Ese es el precio que vamos a pagar como sociedad. Se nos van a imponer las ideas que ellos promulgan, que ellos tienen. ¿Por qué? Porque están en el poder.
sea, no podemos esperar otra cosa. Obviamente, eso es lo que van a hacer. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a quedar dormidos o vamos a dar una buena batalla cultural, dando razón a la sociedad, a las personas y a quien lo demande de nuestra fe, de por qué nosotros creemos en esto y por qué creemos en lo otro? ¿Por qué somos pro vida y por qué no aceptamos el aborto? Y tenemos que dar razón, y no estoy diciendo que salgamos a las calles a quemar, a destruir, no, porque esa no es la labor de la iglesia. Pero la labor de la iglesia sí es dar razón de nuestra fe. Y hacerlo con valentía, hacerlo con argumentos sólidos, hacerlo sin insultar a nadie, sin difamar a nadie, sin agredir a nadie, pero hacerlo con dignidad, con verdad y con altura. Hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, la pregunta que yo me hice esta mañana, yo creo que la respuesta todos nosotros la tenemos, todos nosotros la conocemos. ¿Y ahora qué? Pues la vida va a continuar, amados. Esa es la verdad, la vida va a continuar. Esta mañana me tocó levantarme y enfrentar la vida como la vengo enfrentando todos los días desde hace muchos años. En oración, dependiendo de la gracia de Dios, viendo las oportunidades de dónde puedo ser de bendición, en qué momentos puedo seguir hablando, en qué momentos no. Gracias a Dios, Dios me ha concedido este espacio para poder hablar de lo que yo pienso, de lo que creo. Espero ser más efectivo de lo que ahora creo que he sido en la gracia del Señor. Y seguir trabajando, seguir diciendo, seguir predicando, seguir enseñando la palabra de Dios. No podemos callarnos, menos ahora. Estamos enfrentando, como decía, esta batalla cultural de ideas. Son 11 millones de colombianos que creen en el aborto, 11 millones de colombianos que creen en la eutanasia, 11 millones de colombianos que están de acuerdo con el LGTBI, 11 millones de cristianos que están de acuerdo con las ideas progresistas. Me imagino que ahora nos querrán obligar, o por lo menos esos 11 millones van a hablar ahora de todes, todas, etcétera. Van a querer cambiar el lenguaje español, me imagino, porque ellos creen en un lenguaje inclusivo. Entonces, esas ideas van a estar ahí a flor de piel, porque eso es lo que ellos representan. Y entonces, ¿cuál es la batalla cultural que nosotros vamos a dar? De una manera pacífica, vuelvo a repetir, de una manera inteligente, sabia, con argumentos sólidos. Y empezar a predicar la palabra de Dios, porque eso es lo único que puede traer libertad a una nación. Una nación es tan fuerte como lo son sus familias. Una iglesia es tan fuerte como lo son sus familias. Esa es la realidad. Entonces, ¿y ahora qué? Pues ahora nos toca trabajar en nosotros mismos, empezar con nosotros mismos, empezar en nuestra familia y así continuar la labor que Dios nos ha mandado a hacer. No estamos preparados, amados, no lo estamos. Somos una iglesia bastante mística, bastante con ideas abstractas, todas raras, ajenos de la sociedad. Nosotros hemos desarrollado una capacidad impresionante de alejarnos de los problemas de la sociedad y no inmiscuirnos en ellos. Entonces somos personas absolutamente ajenos y solamente son bienvenidas aquellas personas que vienen a nuestra congregación. Con los demás vecinos del barrio que, entre comillas, no son cristianos y son impíos porque entonces son borrachos, son gays, tienen ideas todas raras y son de la izquierda, socialistas. Entonces con ellos no queremos saber nada, no queremos tener amistad con ellos porque pues nos contaminamos. ¿Sí? Nos contaminamos, esa es la idea que tenemos. Entonces nos encerramos entre cuatro paredes y creemos que desde ahí vamos a lograr los cambios para esta nación. Necesitamos sacudirnos de esa religiosidad
y darnos cuenta de que si hay 10 millones de personas que tienen, según nosotros, ideas equivocadas, que necesitan alinearse con Dios, pues la culpa no es del señor Duque, la culpa no es de Uribe, la culpa es de la iglesia, porque no hemos sabido enseñar, no hemos sabido discipular. Y tristemente el panorama dentro de nuestras congregaciones es un ambiente de mucho misticismo, de mucha religiosidad y a veces hasta magia, mucha magia. Creemos en lo mágico. Yo recuerdo hace años a nosotros nos enseñaban así, si una pareja tenía problemas de relaciones entre la pareja y peleaban mucho, discutían mucho, ellos acostumbraban a ir donde el pastor a buscar un consejo, una ayuda espiritual. Y entonces llegaban donde el pastor y le contaban su problema y el pastor le decía, bueno, ahora tómense de las manos. Ellos se tomaban la mano y le decía, bueno, ahora mírense a los ojitos, por favor. Entonces ellos se miraban a los ojitos, pues de todas maneras no les quedaba otra alternativa, ¿no? El pastor les estaba diciendo que haga eso. Entonces, aunque no quieran, pues lo hacían. Y, o mejor dicho, lo hacíamos, porque yo también lo hacía. Y entonces el pastor decía, bueno, ahora perdónense. Repitan conmigo, amor, perdóname, amor, perdóname. Y repetíamos como loros. Y luego nos decía, pues dense un besito, será un besito, listo. Ahora yo voy a orar por ustedes, oraba por nosotros y nos mandaba a la casa. Y obviamente al día siguiente ya estábamos en los mismos problemas, porque la cosa no se soluciona de esa manera. ¿Sí? Nosotros los cristianos somos unos campeones para orar. Ato este espíritu inmundo de corrupción en Colombia y lo echo fuera. La pregunta del millón es, ¿será que Dios nos enseña a hacer eso? Yo dudo mucho de que Dios nos enseñe a hacer eso. Dios no nos enseña a acabar con la corrupción de esa manera. La corrupción tiene que acabar primeramente en nuestra vida, luego en la iglesia, que hay bastante corrupción en la iglesia, tristemente hay que decirlo, y luego empezar a discipular a la nación, empezar a discipular a las gentes, evangelizar. Esa es la única forma de erradicar la corrupción. La corrupción no se lo ata como si fuera un demonio y se lo echa al fondo del abismo para que este país quede libre de corrupción. No, señores, así no funciona. Pero eso es lo que la iglesia cree. Entonces la iglesia, la mayor parte de la iglesia, empezamos a atar demonios y a atar espíritus y a atar cosas y echar fuera de este país. Si fuera así tan fácil, pues imagínense, este mundo estaría libre de corrupción, libre de pecado. Espíritu de aborto, te ato y te echo fuera de Colombia. O sea, la pregunta del millón, ¿dónde hay un espíritu de aborto? El aborto es un pecado del cual hay que arrepentirse. Entonces la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? Yo creo que ha llegado el tiempo de madurar, de salir de ese misticismo, de salir de nuestras cuatro paredes, de salir de la religiosidad, de salir de la ignorancia, de salir de esa nube que hemos creado alrededor nuestro, como protegiéndonos, como nos hemos vuelto demasiado mágicos los cristianos. Me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Dios mío, ¿qué es lo que realmente queremos decir con eso? O sea, somos demasiado místicos, demasiado mágicos en nuestras pronunciaciones. Yo cancelo esto en el nombre de Jesús. Yo declaro, yo proclamo, yo decreto, yo irrumpo. O sea, Dios de los ejércitos. Uno dice, Dios mío, ¿qué nos está pasando a la iglesia? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo puedes irrumpir? Irrumpo en el mundo las tinieblas y digo esto y hago esto y deshago esto y pongo de patas arriba esto y lo pongo arriba y abajo y donde yo quiera. ¿Qué es eso? Dios mío, Dios no nos ha mandado a hacer eso. Pero la iglesia está metida en eso. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta. ¿Y ahora qué? Yo pienso que ahora que es tiempo de evaluar por qué nosotros la iglesia somos una iglesia casi intrascendente. No somos no somos
no sé qué palabras usar, una opción. Voy a usar la palabra opción. Si está mal, me la corrigen. No somos una opción para la sociedad. O sea, uno dice, pues los evangélicos, sí, pero los evangélicos, ¿qué representamos? Representamos inmadurez, representamos división, representamos que nos peleamos entre nosotros, representamos que unos están a favor de este color de partido, el otro a favor del otro color. Representamos que entre nosotros nos mordemos, entre nosotros nos difamamos, entre nosotros nos acabamos, entre nosotros tenemos resentimientos, odios. Eso es la iglesia. Divididos, partidos. Entonces la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? Y yo considero, ¿y ahora qué? Ahora es tiempo de volvernos, ahora es tiempo de arrepentirnos, ahora es tiempo de unirnos, intercambiar ideas con humildad, con transparencia, sin creernos que somos más que los demás, que podemos escucharnos, que no tengo toda la verdad, tengo parte de la verdad, pero si no escucho a mi hermano, pues estoy más limitado entonces, porque mi hermano tiene otra parte de la verdad. O sea, somos hombres limitados y Dios no nos ha llamado a trabajar solos, no somos llaneros solitarios, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos unirnos. ¿Y ahora qué? Ahora yo pienso, ahora yo creo que necesitamos unirnos más que antes. Necesitamos ser más humildes, más mansos. Necesitamos estudiar más. Necesitamos ser más responsables. Necesitamos dejar a un lado la magia de creer que las cosas van a funcionar porque sí. Hoy llegué a mi fuente de trabajo y por las lluvias las tierras se deslizaron. ¿Pero por qué se deslizaron? Esa es la pregunta. Porque el desagüe, por donde van las aguas para canalizarlas y no ocurra lo que ocurrió, lastimosamente se deslizó un poco de tierra y tapó el desagüe. O sea, de tal manera que las aguas se desviaron por otro lado, donde nosotros no queríamos que se desvíe, y entonces esa agua se remojó la tierra, se vino más abajo y empezó a tragarse la tierra, a comer la tierra, y casi la mitad del camino quedó destruido. Entonces, nosotros como cristianos a veces actuamos de esta manera. Voy a ser un poco irónico, pero llegamos al lugar y decimos, ¡ay! Espíritu de trancón, espíritu de derrumbe, en el nombre de Jesús te derrumbo. O sea, te echo fuera de aquí, en el nombre de Jesús, y nos vamos. No, toca coger la pala, toca coger la pica, abrir la zanja que se tapó y otra vez permitir que el agua corra por donde tiene que correr. Nosotros somos extremadamente mágicos, que queremos que las cosas sucedan de manera mágica, que un ángel del cielo baje y haga la zanja para que el agua corra. Hay cosas que Dios ha delegado a nosotros los hombres. Y una de las cosas que Dios nos ha delegado es el gobierno civil, amados. Ya es hora de que entendamos esto, por favor. ¿Y ahora qué? Pues ya es hora de tomar al toro por las astas. Es hora de que el cristiano empiece a participar en la política, empiece a participar en su barrio, a interesarse por su barrio, en las juntas vecinales. Es tiempo de interesarse por los problemas de la ciudad. Es tiempo de untarse las manos. Es tiempo de coger la pica y la pala y abrir la zanja para que el agua corra. Por favor, no estoy diciendo que la oración es que no hay que orar. Claro que hay que orar, pero hay que orar para que Dios me dé fuerzas para abrir la zanja, que Dios me dé la gracia para abrir una zanja que sea bien, que haya el declive necesario para que el agua corra. Sí, pero si voy a orar para que Dios abra la zanja y voy a atar los demonios que tapan la zanja, Dios mío, por favor, entonces, ¿qué clase de iglesia estamos levantando, no? Debemos entender, el problema de esta nación no es cuestión de demonios, no es cuestión solamente de demonios, no es cuestión de atar y desatar, es cuestión de trabajar en las ideas de las personas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hablar con un socialista e intercambiar ideas sin discutir, sin pelear, sin ofenderse? ¿No? De demostrar nuestras razones del por qué yo no estoy de acuerdo con eso, por qué razón no estoy de acuerdo con la eutanasia, por qué razón no estoy de acuerdo con el aborto.
No es cuestión de decir, no, eso está mal, eso es un pecado y te vas a ir al infierno si haces eso, no. Pues está bien que digas eso, pero también la Biblia nos dice que debemos dar razón de nuestra fe. Y dar razones pues con inteligencia, ¿no? Razones de la inteligencia, no es de las emociones. Ah, te reprendo en el nombre de Jesús. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y tal vez por eso es que no somos una opción, porque pareciera que el evangelio nos ha embrutecido en vez de hacernos personas más sabias. Entonces, ¿y ahora qué? Ahora hay que prepararse, queridos. Ahora hay que trabajar más que antes. Ahora hay que luchar más que antes. Muchas gracias por el tiempo. Espero haber transmitido las ideas que han surgido en mi corazón de una manera inspiradora. No quiero atacar a nadie, ni quiero ofender a nadie, ni quiero condenar a nadie. Pero sí soy un convencido que somos, me incluyo, una iglesia muy inmadura. Voy a usar esa palabra, muy inmadura. Cuando hablo de iglesia, hablo en general. Somos 12 millones de cristianos en Colombia. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos. Las cosas no han cambiado. Todo sigue igual. Ahora hay que añadirle más fuego a nuestro corazón. Alguien dijo, con esto voy a terminar, alguien dijo eso. Hoy nos levantamos con el país en paz. Gracias a Dios el país no fue incendiado porque había una amenaza de que si Petro perdía, se iba a incendiar el país. Pero gracias a Dios el país no amaneció incendiado. Pero yo sí quiero llamar a incendiar, pero nuestros corazones, con la palabra de Dios, con la fe de nuestro Señor Jesucristo, dejemos que nuestro corazón sea incendiado para poder causar un incendio en esta nación, pero un incendio de la fe, un incendio de la palabra, un incendio de amor, un incendio de verdad, de comprensión, un incendio de la razón. Que Dios bendiga nuestro país. Un gran abrazo para todos.